estado tratando sobre el tema de vida espiritual. Todos tienen el libro, ¿verdad? Todos lo tienen. Sí, lo tienen, correcto. Entonces, vamos a continuar con... Nos quedamos los conceptos falsos acerca de la vida espiritual. ¿Nos quedamos ahí? ¿Sí? Nos quedamos ahí, correcto. Les dejé una tarea, ¿verdad? Entonces, como mis hermanos son bien responsables, me van a dar el día de hoy la tarea. ¿O no la han traído? Sí la han traído, correcto. Vamos a compartir entonces la tarea que hemos traído el día de hoy. Y en este caso iremos continuando con el tema. Dice el libro: en la cristiandad de hoy existen conceptos falsos, no bíblicos, ¿ok? Está en el libro eso, acerca de vida espiritual, los cuales deben ser rechazados. Y menciona ahí algunos conceptos falsos. Por ejemplo, autorreformación, ¿verdad? Que para adquirir madurez espiritual el creyente debe ser mejor cada vez gracias a su propio esfuerzo. Y citan dos pasajes bíblicos, de Romanos 7, 14 al 20 y Gálatas 5, 16, 25. Antes de ir dando la respuesta, pregunto a mis estudiantes si han resuelto esa tarea. ¿Quién dice yo? A ver, ¿quién es valiente? Yo, hermano. Ahí está, muy bien, ya, perfecto. A ver, ¿quién has encontrado en esos dos textos bíblicos que habla acerca de la autorreformación? Compártelo con todos nosotros, por favor. Que para que una necesidad, el creyente debe ser una un esfuerzo. Sería una forma de hacer que el Espíritu Santo nos apoye a nosotros, así como parte a hacer deseo de nosotros buscar más salidas, buscar más a Cristo. Pero no tanto a base de nuestros esfuerzos, sino el esfuerzo, el carácter, la fuerza y la disciplina que el Espíritu de Dios da para nosotros seguir más adelante. Porque humanamente no queremos buscar a Cristo, humanamente pecamos, humanamente nos consolamos en fiestas, los amigos, en las drogas, pero cuando nos entregamos a Dios es cuando cambia el concepto de uno, cambia la programación y uno lucha. ¿Cambia la programación? ¿Se podría decir? Ya. Ok, ya estamos entrando a temas psicológicos, o sea, programación. Ah, ¿sí o no? Programación, ya. Continúa. Pero bajo los dos textos bíblicos que has leído, ¿qué has encontrado frente a lo que estamos hablando de autorreformación? Ajá. Uy, te olvidaste justo cuando estábamos preguntando los textos bíblicos. Ya. ¿Alguien, otra persona que lo tenga, que haya leído esos dos textos bíblicos y haya sacado un concepto claro de la autorreformación? El hombre no puede autorreformarse porque la naturaleza humana que tiene el hombre está en lucha constante con el espíritu que viene dentro de él, que recibió cuando creyó en Cristo. O sea, de acuerdo a Romanos 7, en los versículos habla de la lucha. Pablo está hablando de su lucha interna, que él quiere hacer la voluntad de Dios con su mente, pero con su naturaleza humana no puede, o sea, le inclina al pecado. El espíritu y la carne. Claro, por eso no puede haber una autorreformación, porque según este concepto, el hombre cree que puede cambiar por su propio esfuerzo. O sea, yo sin el Espíritu, sin la ayuda del Espíritu Santo no puede haber un cambio. Porque justo en el libro de Gálatas también habla de eso, de que, o sea, hay una lucha entre el Espíritu y la carne para no hacer lo que queremos. O sea, la carne quiere hacer una cosa, el Espíritu nos guía a hacer conforme a la voluntad de Dios, si es que estamos guiados por el Espíritu. Si es que estamos guiados por el Espíritu. ¿Ah? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sabemos que siempre vamos a tener un conflicto como seres humanos, como creyentes, siempre la carne, y siempre tenemos como el espíritu, vamos a tener siempre ese conflicto, pero nosotros sabemos que dependemos de alguien principal, y dependemos, y siempre tenemos que depender, así fuese carne, siempre tenemos que depender del Espíritu Santo. Muy bien. Me dicen que hay una lucha.
Ya, Pero al final, o sea, nosotros dependemos del Espíritu Santo. ya. Nosotros dependemos del Espíritu Santo, ¿no? Ajá. Ya, pero acá hay una lucha, ¿correcto? Entre la carne y el Espíritu. ¿Eso lo está hablando quién? Lo habla Romanos. En cada ¿Y vez. quién más lo habla? Gálatas. Entonces, hay un concepto donde dice aquí autorreformación. O sea, cuando es auto es propio, de uno mismo, ¿correcto? ¿Es verdad entonces esa afirmación? No es verdad. Porque para reformarnos, si queremos hablar de reformar, tenemos que mencionar a quién, al Espíritu Santo. Porque es el único que nos va a ayudar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo nos ayuda a reformarnos? ¿Cómo nos ayuda? ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos estudiando ¿qué? La palabra. Estudiamos la palabra, ¿ok? La Biblia, ¿ok? Listo. Si estudiamos la Biblia, si tenemos el, vuelvo a tocar lo de la vez pasada, si tenemos ¿qué cosa? Conocimiento. Con el conocimiento el Espíritu Santo nos va a ayudar, porque te va a hacer recordar lo que tú lees. Pero si tú no lees, pero si tú no te alimentas, algo práctico, un ejemplo práctico. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Cuando Satanás estaba tentando. Las escrituras. Las escrituras. ¿Qué le dijo Jesús? Escrituras. Escrito está. O sea, a mí, cuento no me meto. Escrito está. Ya está. Ah, ok. Perfecto. ¿Estamos ahí entendiéndonos? O sea, el hombre por sí solo, y ahí hablaba, ¿cuál es el nombre? César. ¿Karen? César. César hablaba de la, nosotros en psicología conocemos como PNL. ¿Qué quiere decir? Programación neurolingüística. Cuando hablabas programación, estás diciendo, o estás mencionando el PNL, que es famoso, ahorita está de moda, programa. Tus dichos, tus decretos, ¿has escuchado esta palabra, no? Tus decretos, tus afirmaciones tienen poder. ¿Has escuchado esta frase en algunos predicadores? Decretamos. ¿Has escuchado esta frase? Sí. Estamos hablando de qué? Programación neurolingüística. Prográmate, hermano. Prográmate. No estamos hablando de una programación de un culto, estamos hablando de una programación neurolingüística. O sea, tiene que ver con la parte cognitiva, pensamiento. ¿Ah? Y muchas veces hay pastores que predican de esto. Ya hemos hablado, pero la vez pasada, sobre ese tema. Y se predica. Tenemos que programarnos, hermano. Decreta, hermano, que ya vendiste a Satanás, decreta. ¿Han escuchado esas frases? Pero usted me va a... Hermano, la Biblia dice, Filipenses, que todo podemos en Cristo. Ah, sí, pero ese texto tiene otra connotación. ¿Por qué se agarra de eso? Sí, podemos. No estamos hablando de un positivismo, cuidado, que también es otra corriente, que se metió a la iglesia. Tú puedes, hermano, tú puedes, vamos, tú puedes hacerlo. Pero ¿cómo podrás hacerlo si no tenemos el conocimiento? ¿Cómo podrás hacerlo si no entendemos la palabra? ¿Cómo? ¿Alguien puede llegar a ser profesional sin haber estudiado? Aún es más, los músicos empíricos tienen un desarrollo algo talentoso del oído, empiezan a tocar porque tienen un buen oído musical, pero necesitan ¿qué cosa? Estudiar, perfeccionarse, porque si no toda la vida va a ser empírico. Aquel que es técnico
estudia para ser técnico, un buen mecánico, un buen electricista, un buen arquitecto. Y hay una gran diferencia entre una persona que lo hace por un hobby y alguien que realmente ha estudiado para ser técnico en electricidad. Sus trabajos son impecables de los técnicos. Y también hay una diferencia, el que ha estudiado y le apasiona su profesión y el que ha estudiado, disculpen, no quiero insultar a nadie, pero es mediocre. También hay una diferencia. Antes de ser profesional también era técnico y nos enseñaron todo lo que es la parte eléctrica de domiciliario interno. Y se veía cuando nuestro profesor nos decía, ustedes van a ir a casas donde van a ver los empalmes, como así con cinta nomás, y nos mandan en tres y ya está, ya es la instalación eléctrica que puede ser máximo, el hombre de la casa. Pero los técnicos van a ir a mejorar la instalación. Primero miden su distancia, el plano, hacen un plano esquemático para ver cuántos cables van a entrar por un ducto. El técnico no dice, como se dice previamente en nuestro popular, la champaza, pues, ¿no? Ya, pero ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque el cristiano, quien estudia, si es apasionado por Cristo, va a tener conocimiento y va a escuchar siempre de lo que la palabra le va a decir. El cristiano, que es mediocre, solamente va a escuchar, pero no va a aplicar, no va a querer entender y lo va a dejar ahí. ¿Y qué pasa con el cristiano mediocre? Que le gusta que le hablen las cosas fáciles. Por ejemplo, si predico de prosperidad, yo sé que ustedes ahorita van a estar alegres. Si les digo que el pecado, ustedes pueden cometer cualquier tipo de pecado, escuchen, porque ya Cristo les perdonó en la cruz del Calvario, ustedes dicen, uy, hermano, dijo eso, saliendo, voy a pecar. ¿Ok? Hermano, si ya Dios me perdonó ya de todo mi pecado. Sí, pero no están leyendo la otra parte de la Biblia también. ¿Dónde está la concupiscencia de vuestros corazones? Entonces, ¿por qué Pablo hablaba de la lucha de la carne y el espíritu? ¿Y Pablo está hablando en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Porque muchos también se agarran y dicen, pero hermano, en el Antiguo Testamento ya era distinto, hoy estamos totalmente en el Nuevo, en el tiempo de qué dicen muchos? De la gracia. Claro, es cierto. Estamos en el tiempo de la gracia. Pero muchos abusan de esa gracia y dice Pablo, no para vivir en libertad, sino para vivir en libertinaje. Es otra cosa. Entonces, ¿nosotros nos vamos a autorreformar? No, porque necesitamos siempre la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estamos? Siguiente. Aniquilamiento de la vieja naturaleza. Ya, ¿quién encontró eso? Porque por ahí estábamos ya dejando una tarea por ahí, A ver, ¿quién dice yo, hermano? Yo hice la tarea. Ya, dale. Yo escucho. Y yo sé que no hay ninguna promesa de la erradicación de nuestros pecados. Lo que hay es una enseñanza de santificación progresiva en esta vida, porque es un proceso de la vida que comenzó con nuestra regeneración espiritual y continuará hasta que veamos a Jesús en la gloria. Y aquí cuando cita a Efesios 4, 20 y 24, en el versículo 22, a mí me indica, despojarnos del viejo hombre. Entonces, es como una advertencia a los que ya hemos recibido esta nueva naturaleza, una santificación personal, que es un proceso progresivo y gradual, o sea, no instantáneo. Eso es lo que... ¿Has entendido? Ya, entonces, ¿cómo lo explicarías para todos nosotros? A ver, por ejemplo, entonces, ¿hay aniquilación de la vieja naturaleza ya por completo? ¿Sí o no? No. ¿Por qué?
Porque nosotros primero hemos recibido a Cristo, Él nos perdona nuestros pecados, sin embargo, no quiere decir que ya estamos libres de pecado, sino que esto es un proceso que día a día, mediante también la palabra, que es la enseñanza, mediante acercarnos más a Dios, el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a poder cada día cambiar, a poder darnos cuenta y arrepentirnos de nuestros pecados, ¿no? Por eso entendería que es eso, no es un proceso hasta la venida de Cristo. Ok, entonces, ¿cuál sería un ejemplo vivencial que nos pasa en la iglesia diaria? A ver, ¿quién dice? Yo, hermano, quiero dar un ejemplo. Un ejemplo, a ver. Uy, ¿un ejemplo? ¿Qué ejemplo podría ser? A ver, del aniquilamiento de la vieja naturaleza. Pero si no hay aniquilamiento. No, pero a ver un ejemplo, por eso digo, si no hay aniquilamiento, ¿cuál sería? A ver, un ejemplo cotidiano. Yo creo que siempre, Tranquilo, porque no hay problema. vamos a estar en esa tentación de siempre caer o pecar, como estamos, mientras estemos en este mundo, siempre vamos a estar alineando, como que dice, con el mundo, con el pecado, ¿no? Pero también sabemos que el cristiano, tenemos a Cristo, al Espíritu Santo y la palabra, entonces eso nos va a ayudar a que nosotros vayamos mejorando, un proceso espiritual, ¿no? Vamos a ir mejorando. ¿Quién nos ayuda cada día a mejorar, a limpiarnos, a meditar, a dar cuenta que lo que hoy hice no es correcto y que necesito seguir mejorando? Si no recuerdo la clase anterior les dije, ¿no? ¿Por qué hay cristianos que se convirtieron a Cristo a los 20 años, 21 años, etcétera? Ya no voy a poner una edad, pero se convirtieron a Cristo y pasando 6 meses, un año, sacan algunas cosas guardadas de su pasado y que tiene que ver que no han perdonado. Por ejemplo, si en el caso de hijos ya maduros no han perdonado a sus padres, y eso se ve a diario. O que ya padres que han fallecido y los hijos, cuando tienen sus hijos, les trae la nostalgia y el recuerdo de cómo vivieron con sus padres, y les trae, hace poquito una persona por ahí me decía, ya tiene su hijita 2 añitos, y me dice, es difícil ser padre. Bueno, sí, claro, difícil. Yo pensé que se refería al tema de la crianza, pero me hablaba de un dolor que él empieza a sentir. Ya eso ya no es crianza, ¿no? Y él menciona y dice, tengo un dolor. Y me he acordado, cuando le estaba haciendo caminar a mi hijita, quería cambiarle el pañal y todo eso, de mi padre, de mi mamá. Que ella no me atendió. Y me he puesto triste. ¿Qué pasó ahí? Ojo, y esa persona ya predicaba, ya había llegado, estaba escalando. ¿Qué pasó ahí? No había sanidad del alma. No La hay palabra sanidad de del Dios alma. también dice que si morimos con Cristo y vivimos para Cristo. Muchas veces no reconocemos nuestra muerte y no reconocemos la realidad de nuestra resurrección, que hemos muerto ya a la vida pasada y volvemos a creer. Y eso que lo que nos hace recordar es la falta de la comunión con Cristo, porque la única manera de esas cosas que van estorbando o viniendo detrás es por la falta de comunión con la palabra del Señor, que cada día nos purifica y nos. Pero si lo ponemos así, yo te diría, esa persona tiene falta de perdón. Eso es lo que se dice, pero si profundizamos más también hay más, no solo eso, hay más cosas. No, pero si la persona te dice, mi madre no hizo esto y hoy recuerdo y me duele, cuando ya hay un dolor, algo está pasando. Entonces, ¿qué sería?
una falta de perdón. O sea, no llegó a perdonar nunca a su mamá. Entonces la pregunta es, ¿entonces cómo fue cristiano? Nunca se convirtió, entonces. Ah. Podría ser, un tipo dice, nunca se convirtió. Podría ser, no estoy afirmando todavía nada, ¿ok? ¿Qué más podría ser? Pero por ahí, nuestra hermana mencionó y dijo que, ¿cómo dijiste? ¿Tu exposición? Todo otra vez. No todo, solamente la conclusión nomás. Proceso progresivo y gradual. Es un proceso, dice, ¿no? Va de poco a poco, va, digamos, te vas perfeccionando, si queremos llamarlo así. Poco a poco te vas perfeccionando, ya, podría ser. ¿Cuál sería? Entonces estamos, si queremos ponerle algo pedagógico, las calificaciones, ¿no? Hay personas que van y se sacan, bueno, en este tiempo ahora es AD, ¿no? Antes era 20, ¿verdad? Ahora es AD. Y hay personas que están pasando con B. Y hay otras creo que con C. Si queremos medir un grado, porque en sí no podemos cuestionar la conversión. Hermano, yo me he convertido a Cristo. Yo no puedo cuestionar eso. Si lo hizo de corazón o no. Porque eso recién lo voy a ver. ¿Con qué? Con los frutos. Si realmente es que va a dar fruto, o va a servir, como decíamos Juan 15, ¿para qué? Para la leña. Qué duro, ¿no? Me hacía acordar un texto, la edificación de la casa. ¿Con qué estás edificando tu casa? ¿Con hojarasca, que es baja? ¿Con madera? ¿O con qué? ¿O con cemento? Cemento sol, pero no. Mejor que latino. ¿Con qué? ¿Cómo estás edificando? Y ahora hay que tener bastante cuidado en esto. Si decimos que Cristo es, ¿qué es? La simiente de mi casa, ¿ok? Entonces, ¿cómo está esta simiente? Porque lo que yo voy construyendo, ¿de quién va a depender? Cristo ya está aquí. Aquí está Cristo. Ya está, la simiente puesta en tu corazón. Ahora, ¿cómo vas a edificar tu casa? ¿Con qué? ¿Baja? ¿Con qué? ¿Madera? Porque recuerda que dice el texto, eso está, si no en Colosenses, creo que no me equivoco, o con oro, creo, si no me equivoco, está puesto, porque el día que sea probado, ¿cuál resiste? Esto se va a derretir, esto ya no está. El oro va a resistir, vendrá, se irá derritiendo, pero está ahí. En cambio, la paja se hace cenizas y el viento se lo lleva. La madera, igual. Entonces, la edificación dentro de este texto nos está mencionando, entonces, para entendernos, que la vieja naturaleza no es del todo erradicada. Porque aún nos queda entonces todavía una cultura mundanal. Y que poco a poco vamos caminando hacia qué? Les expliqué una palabrita muy interesante, hacia una madurez. Porque si quisiéramos pasar con 20 en nuestra conversión, entonces desde el día 1 que nos hemos convertido, seríamos ¿qué cosa? Maduros. Espiritualmente también, maduros. Pero es un proceso. Porque les aseguro que los nuevos convertidos, o los que tienen 5 años, 6 años y todavía están en ese caminar, cuando el pastor les exhorta,
se molesta. Cuando la líder les exhorta, se molesta. O cuando alguien le quiere corregir, dicen, no, ¿por qué a mí? Entonces no hay una madurez. Y la madurez nos llama a nosotros a escucharnos, a corregirnos. No a maltratarnos también, por cierto, ¿no? Pero sí a corregirnos. ¿Estás haciendo algo mal tú? Muy bien. Y tú cuando me veas algo hacer a mí mal, me corregirás. De eso se trata la madurez. ¿Estamos? Siguiente, ¿cuál es? Perfección impecable. A ver, los señores perfectos. Ahí yo conozco a varios, a varios que son perfectos, ¿no? Dicen que prácticamente es posible ser perfecto en esta vida y no cometer otro acto o asumir una actitud pecaminosa. A ver, ¿a quiénes han escuchado con eso? A ver. Hermano, ten cuidado, no vayas a caer, no camines por lugares oscuros. Ah, hermano, eso es para los débiles, yo soy fuerte. Ah, ahí está, pues. Hermano, ten cuidado, que tu enamorado no te lleve por lugares oscuros. No, hermano, no se preocupe, yo soy fuerte. Es parte de una perfección, porque piensas que estás. ¿Ok? Eres fuerte, duro, no hay problema ahí. Después, ¿qué pasa? Ya sabemos las consecuencias. ¿Quién hizo eso? Esa tareita, a ver. ¿Quién lo tiene? Por este lado, a ver. ¿Quién lo hizo? Nada. Allá, por allá, hermano, escucho. Según la palabra griega, perfecto conlleva a la idea de estar terminado, o sea, sin que le falte nada. O sea, una persona que no necesita de Dios, ¿no? Esa es la conclusión que tengo, ¿no? Pero viendo bíblicamente, el único perfecto fue Dios, perfecto, sin mancha, ¿no? Entonces, pero Jesús cuando estuvo en el monte, en Mateo 5:48, le dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos perfecto, ¿no? Pero es difícil, como estábamos hablando hace un momento de la activación, ¿no? Que es una lucha constante y es un proceso, ¿no? Para llegar perfectos hay que estar bien cimentados y estar ahí con Dios, ¿no? Por eso Jesús le dijo, sea. No digo, ya están perfectos. Cambia, ¿no? Sea como sois, como es Padre. ¿Qué dijo los textos bíblicos, a ver, sobre ese tema, mi hermano? En los textos bíblicos, Romanos 6, 11, 12. Leemos. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cuál es el primer pecado que se descubre en la Biblia? ¿Ah? ¿Cuál es? Desobediencia. ¿El qué? ¿No? ¿Qué pasó con Josué? ¿Qué se creía? No, yo sé que fue enterrado, ¿eh? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué lo desterraron? Ella se creía igual a quién? A Dios. Cuando tú ves Génesis y ves a Adán y Eva, ¿qué pasa? ¿La historia se repite o no? Yo sé que hay desobediencia, eso ya lo tengo claro. Pero ¿qué pasa con él? ¿Qué le dice Satanás? Ah. Y la mujer, como Dios. Ah, bueno, eso, ahí en la patada. Y ella va y le dice, Adán, vamos a hacerlo. Y Adán, que no se resistió, fue
Ahí están los dos. Obviamente que acompaña un pecado, trae a colación, ¿qué dice? Más pecados. De su orgullo, porque quería igualarse a Dios. Igual, el hombre desobedece, porque Dios le había dado una orden, ¿no? No comerán de ese fruto. Y miren cómo es, ¿ah? Ellos se creían al momento de comer la fruta que iban a ser igual a Dios. O sea, que iban a ser perfectos. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasó? Cuando comen, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Su inocencia. Y ellos mismos dicen una cosa. ¿Cómo se ve? Y se esconde. Si lo traes a estos tiempos, ¿qué pasa con nosotros? Es igual, pero con una diferencia, que cuando uno entra en el orgullo, no es que hables tu visión, más bien te encegueces. Y empieza el pecado a seguir trabajando. Y te vas llenando, te vas llenando. Aquí, ¿qué personaje podemos ver en la Biblia de eso? ¿David? David. Y David, como quiso a la mujer de su capitán, lo manda para que vaya a la guerra. ¿Para qué? Para que defienda Israel y diga, oh sí, qué guerrero tan impresionante tengo en mí. ¿Para qué? Para que muera y quedarse con quién. ¿Por qué? Porque en ese momento David se creía ¿qué cosa? El rey absoluto. Tenía la benevolencia de Dios, tenía la gracia. Pero se creía pues el impecable. Uy, de ese tema, ¿qué más pasa? Salomón, su sabiduría, wow, conocido. Pero también después. Muy bien, lo otro es, ¿qué dice? Autocrucifixión o muerte de yo. Que el creyente en alguna forma tiene que crucificar y destruir su vieja vida personal. ¿Qué dice? A ver, Gálatas 2:20 y Lucas 9:29. Está casi relacionado con el anterior y lo que ya estaba explicando. Que necesitamos igual una renovación, un proceso continuo que experimentamos cada vez y que también no nos debemos conformar a este mundo, sino que por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder entender la plena voluntad de Dios y así moldearnos a la imagen de Dios. ¿Y qué dice Juan? Perdón, Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Entonces, ¿tenemos que ser crucificados en Cristo? Crucificados en Cristo, sí. ¿Quién dijo? Va a dar una beca. Pero el hombre no puede destruir y crucificar por sí mismo. Ah, esa es otra cosa. Ese es otro tema. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pablo entonces? Puedes compartir con ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y por qué decía Pablo eso? Porque él vivía sometido a la guía del Espíritu Santo. O sea, ya no podía, o sea, sí quería hacer su naturaleza, pero luchaba con el Espíritu, pero se lo impedía porque él buscaba, o sea, el conocimiento lo buscaba. El conocimiento que tenía Pablo, claro, entendía el conocimiento y comprendía lo que iba a hacer. Luchaba, obviamente. Luchaba.
¿Habrá habido tentaciones alrededor de Pablo? Claro que sí. Claro que sí, como en esos tiempos. Los jóvenes dicen, no, en esos tiempos no había, hermano, nada. En esos tiempos era peor. No, igualito era. Igual. Se dicen que las mujeres persas eran las más terribles, ¿sabes? Y en esos tiempos a los israelitas y a las demás naciones, ¿ya había prostitución? Claro que sí. Muchos dicen, no, en estos tiempos ha aparecido la prostitución. No, ya no existía. Ahí está pues el hijo pródigo. ¿Dónde gastó su dinero? ¿Se transportó al 2023? No, ya estaba ya. Ya existía licor, ya existía. No podemos decir que en estos tiempos recién existe, hermano, y esos tiempos no, ya existía. Y el detalle es que Pablo, cuando hace esta mención, es cierto, en qué momento, y Pablo en ese connotación de todos los viajes que ha podido tener, de todas las experiencias, porque recordamos que Pablo fue el primer hombre que perseguía el cristianismo, pero con una gana de desaparecerlo, ¿no? Pero tiene un encuentro con Jesús. Y ahí vas a identificar que él acepta a Jesús, busca de Jesús, y él mismo se llama, ¿no?, el apóstol no reconocido. Pero es uno de los apóstoles, pues, más potentes. Hasta incluso ustedes saben que Pablo con Pedro se pelearon, ¿no? Por doctrina. Y Pedro quería hacer algunas cosas que después a escondidas hacía otras. Y Pablo decía, hey, Pedro, ¿qué estás haciendo? Tú dices que no debes comer cerdo, ¿qué estás haciendo? Le dice, y discuten. Pero después se reconcilian también. Porque los dos estaban predicando para ensanchar el reino. Y en esos tiempos ya había discusión, ya había principio. Cuando Pablo habla acerca de la iglesia de Corinto, escribe sus cartas, está en la cárcel. ¿Qué hombre tan valiente para decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Potente, muy potente. Hoy podremos llegar a ese nivel de Pablo y decir, ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Nos falta, porque todos los días luchamos. Aquel que diga, yo soy perfecto, aún los pastores luchan. Aún ya si queremos llamarle a los apóstoles, luchan. ¿Por qué? Porque es una lucha constante. Y ahí Pablo, cuando dice, y muerte de yo, es que está hablando que nosotros debemos, nuestro ego, nuestro yo, menguar, y que el Espíritu vivifique. Está hablando que nosotros, dentro en ese contexto de la iglesia, ya no debe primar nuestro yo, mi conocimiento solamente humano y mi cultura terrenal, sino que como iglesia debe primar nuestra humildad y mansedumbre y la cultura de la Biblia. Todo cristiano, cuando viene a los pies de Cristo, adopta una cultura. ¿Cuál es? La cristiana. En la forma de hablar, en la forma de comportarse. Y aquel que no lo tiene o no lo mantiene, entonces, ¿qué está pasando? No está siendo o no quiere ser crucificado. ¿Con quién? Cristo. Si queremos hablarlo así. Siguiente, legalismo. Dice que la vida del cristiano está constituida por una serie de reglas.
hagas y no hagas, las cuales, si son seguidas, harán al creyente espiritualmente maduro. ¿Es correcto eso? ¿El legalismo no va a ser maduro? Entonces, si fuera así, los fariseos, los escribas, dicen sido, ahora Jesús, ¿no? Recontra maduro, ¿o no? No es así. ¿Qué dice a ver Colosenses 2, 16, 23? Colosenses 2:23 dice que 16 al 23. por tanto, del 16 al 23, Del 16 al 23. Leo. 2:16 dice, por tanto, nada os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17. Hasta el 23. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectado con humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyan con el uso? Tales cosas quieren agradar cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Bien, a ver, ¿qué podemos entender con eso? en Colosenses 2:23 dice que nosotros podríamos parecer sabios, pero porque exigen una gran devoción, una vida religiosa o una negada y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para ser humano ni ser maduro. El Evangelio es que nos llama al arrepentimiento, santidad y elevación. Y lo único que en 2 Corintios nos enseña que limpiarnos consiste en apartarnos del pecado y volver a Dios, no las reglas morales o normas. Ya, hermana. Sí, en esta parte yo entiendo dos cosas. Lo primero es el legalismo y en la parte que muchos pensamos. Leo tu poquito, por favor. Gracias. Entiendo dos cosas. Lo primero es de que a veces pensamos que porque somos de cuna o tenemos años en la iglesia ya somos más espirituales y más maduros en la fe. Pero eso no nos dice a nosotros que somos maduros. Nosotros, ¿cómo nos vemos maduros cuando realmente comenzamos a mostrar lo que Dios hace en nuestras vidas y mostramos los frutos del Espíritu? Eso realmente podemos ver la madurez, realmente ese cambio, esa transformación que Dios realmente te está haciendo en tu vida y que tú también lo permites, porque Dios puede querer transformarte, pero si tú no quieres venir a tu vieja vida, no vas a poder seguir avanzando. Eso es lo primero que entiendo. Y en la segunda parte es que muchas veces se confunde, o lo que pienso, es que a veces dicen, tú no puedes hacer esto porque Dios prohíbe hacer esto, porque Dios prohíbe, pero algo que yo he entendido en este tiempo, que estoy estudiando la palabra del Señor, es que Dios no te prohíbe, pero sí te dice lo que te edifica y lo que no te edifica. Pero Él no viene a imponerte las cosas, pero sí te dice que es bueno para ti y que es malo. Por ejemplo, a ver por aquí, un ejemplo, lo que ha dicho la hermana, la dos. Un ejemplo, el legalismo, por ejemplo, los fariseos. Ya no, aquí en la iglesia. Por eso, a eso me refiero. A ver, vamos. La actitud de repente porque ayunamos, porque venimos a la iglesia, porque de repente llevamos estos cursos, nos creemos más espirituales, pero como usted dijo la clase pasada, es el que verdaderamente esté madurando va a mostrar los frutos de la fe, se va a ir formando, mejor dicho.
no es que lo tengamos, sino poco a poco se vaya formando. Y eso nos va a mostrar realmente que hay madurez, no lo que hagamos, porque ahí dice lo que está en pecado, hagas o no hagas preceptos de hombres, como si estuvieras en el mundo, dice el versículo. Entonces, nosotros no nos podemos regir por hacer las cosas. Yo puedo venir a todos los cultos, pero si realmente no hay una transformación en mí, entonces, o sea, es un legalismo, nada más que exijo a los demás que hagan, no como yo hago, pero no vivo la palabra. ¿No puede ser un falso líder en la iglesia? Claro. Que aparente una cosa y pasó. Que diga una cosa y haga otra. Sí. Ya. O que a los demás le enseñe una cosa que hagan ellos problemas. También. O también lo que hoy se ha puesto, ¿no? Mira, sí les conté que yo soy pentecostal, ¿correcto? Y yo creo mucho en lo que se habla de lenguas y la manifestación del Espíritu Santo. Creo. Pero se ha llevado en exceso para llevar a un misticismo. Entonces, si no hay, y eso pasaba con los grupos de alabanza en un tiempo, en Huancayo, ¿ok? Donde se formaron diferentes ministerios de alabanza. Y yo conozco casi a la mayoría de los ministerios, porque he trabajado algunas veces con ellos para algunos eventos. ¿Y qué pasaba? Al inicio, sí, pues, ¿no? Los hermanos bien consagrados, y había ese derramamiento del Espíritu. Pero a medida que fue pasando el tiempo, y empecé a ver también a las iglesias, cuando invitaban a predicar, el hermano que tocaba el teclado ponía el teclado y empezaba con la batería, y los hermanos que estaban abajo, bueno, en este caso en el auditorio, empezaban a danzar. El Espíritu, porque yo lo pongo así, el Espíritu. Y yo me sorprendía. Y después fui viendo que era mucha emoción. Y la emoción se empezaba a vivir. Y hay veces, acá hay un tema muy delicado, un tema que ahorita estamos batallando, en este caso como cristianos. Porque esa mala praxis, y como ahorita voy a mencionar otras cosas más, lo ponemos como que si fuera algo parametrado dentro de la iglesia. Aquel que no salta, aquel que no danza en el Espíritu, entonces está de afuera, condenado al lado de Jesús. Listo, se acabó. Y los que saltan y los que están ahí, bueno, se van al cielo. Allá, muy bien, perfecto, todo bien. Dentro de la iglesia, perfecto. Pero salen de la puerta, fue. Esos hermanos que danzaban, o hermanos que saltaban en el Espíritu, yo decía en el Espíritu, yo pongo eso en tela de juicio, o puede ser que sea verdad también. El detalle está que, ¿cómo lo pueden demostrar ellos? Con su vida práctica. Y no había eso. Porque conozco muchos casos para mencionar que algunos ministros, porque tocaban, cantaban, han pecado, han sido infieles. La vida de sus familiares era desastrosa. Y eso pasa también en la vida pastoral, en la vida del miembro ordinario. Por eso que se adoptan parámetros, enseñanzas legalistas. Ya conocemos una iglesia cuál es legalista, donde las hermanas tienen que ir hasta con el faldón hasta por ya no sé dónde, porque dicen que eso santifica, ¿ok? Y excedemos lo que la palabra dice, tenemos libertad. Cuidado con el libertinaje, está bien. Yo puedo usar mi falda normal, no hay problema. Pero usar un faldón hasta barrer el piso no me santifica. Por ejemplo, hace poco escuché, hermano, ¿acá todos usan yape? Sí, ¿no? Levanten la mano, ¿quiénes usan yape? Para yapear, dije si no acabo. Todos usan yape, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes usan yape? Ahora se van a infierno.
Porque he escuchado una enseñanza de una pastora, ya, y dice ser pastora, que ya vende demonios de Satanás. Y aquel que yapea o aquel que yape ya está condenado al infierno. Sí, hermano, lo he escuchado. ¿Y saben qué ha pasado? Algunos miembros de nuestra iglesia han escuchado, uno o dos para ser específico, y se han ido ahí, porque dicen que es demonio. ¿Se dan cuenta? Te ponen parámetros así, legalistas. ¿Ah? Otro. No sé si ustedes habrán escuchado del famoso monte que está por Poma. 14. ¿Quiénes han ido? Ay, ahora fue, que aquí le va a caer palo aquí. Mentira, tranquila. Tranquila. Es un buen lugar, pero no es el lugar que lo pintan. Yo se los voy a desmantelar ahora, porque la iglesia está más abajo donde yo asisto y congrego. Ellos están en un cerrito, estamos abajo. Es más, la persona que hoy ya está anciana, ya por cierto, la persona asistía o congregaba a nuestra iglesia. Pero ¿qué sucedió? Como no le gustó sujetarse a los pastores que estaban en ese entonces, decidió irse con su hijo y abrir su iglesia. ¿Qué se creía? Absalón. Cuando se pararon en la puerta del pórtico para hablar con los ancianos, decirle, el rey David está mal, hermano, yo voy a ser el nuevo rey. ¿Quién fue ahí? Así están las iglesias. Y se dividieron. Y se fue. Y como no había lugar, tomaron la falda del cerro y dijeron, esto es. Ahí todos tienen que entrar con falda, ¿verdad? Nadie se entra con pantalón. ¿Ya no ya? ¿Ya permiten entrar con pantalón? Al cerro. Ajá. Al cerro sí, porque está más allá, pero al entrar sí visto que ¿Puedes entrar con falda o con pantalón? Con pantalón ya. Pero adentro. no sé, se hace. Porque hasta la entrada antes era solamente con falda entraban. Mira, tienes que trepar cerro, pero tienes que ir con falda. ¿Ok? Es algo bien chistoso porque yo una vez fui, yo no sabía, ¿verdad?, quién era quién. ¿Verdad? Yo no tengo miedo a nadie, tampoco a nadie, yo voy normal y voy de frente. Y me prohibieron por eso. Hermano, hacía, de verdad, hermano, usted no puede ingresar, hermano. ¿Por qué? Le digo. Ahorita, cuando era tiempo de entrar, más joven, un gorro. ¿Por qué? No, acá entran sin gorro, esto, no voy a ir a tu cerro, estoy pasando por el cerro, porque detrás del cerro hay otro cerro. No, esto ya es nuestra propiedad. Y de verdad, lo han hecho suyo. No voy a negar que pueda haber manifestación del Espíritu Santo, sí. No voy a negar que siempre uno debe buscar un momento ese momento de paz, de volver a encontrar a sí mismo y encontrar, orar a Dios en tranquilidad. Sí, puede ser. Yo digo que no necesariamente tiene que ser un cerro. ¿Ok? No necesariamente. O ese cerro, por hecho. Porque se corrió rumor en todas las iglesias que ese era el lugar, donde solamente ahí hablaba Dios. Pues un día vinieron algunos miembros de la iglesia donde mi papá pastorea, me dijeron, ahí habla Dios, pastor, acá no, ¿qué? O sea que la Biblia es mentirosa. Porque cuando tú dices eso, le estás afirmando, le estás diciendo a la Biblia que Dios no está en todo lugar. Y Dios está aquí. Dios está allá. Dios está allá, donde sea, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque donde estás tú está el Señor, y donde está el Señor estás tú. Y ese es el más concepto que agarraron. Y empezaron a hacer legalistas, Tengo otra experiencia como líder de jóvenes. Una vez, un jovencito, chico terrible, digamos, medio piraña, vamos a llamarlo así, hasta que llegó un momento que uno le hablaba y no entendía. Y un día, a la espalda de nuestra iglesia llegó, ya saben, las 3 L.
Y esa 3M tiene un método muy drástico de hacerle cambiar a la persona, honestamente. No sé qué les parece a ustedes esta experiencia, pero al chico tuve que asistirle hasta las 3 de la mañana porque su familia estaba desesperada, no sabía qué hacer. El joven le metieron a la fuerza a esa iglesia, le metieron a la fuerza, el chico no quería orar, pero le obligaron a orar hasta que entró a las 7 de la noche y salió a las 3 de la mañana. Pero el chico salió en un cuadro de, digamos, vamos a decir, perdía la razón, totalmente. Ido. Se sentaba, estaba así. No hablaba con nada. Ni con nada. Totalmente ido. Y los hermanos lo dejaron ahí, los de esa iglesia lo dejaron afuera, porque el chico se quedó así. Así, honestamente, estaba en una silla y el chico estaba así. Y te miraba perdido. Y cuando me llaman, ya no estaba él asistiendo a nuestra iglesia, y me llama su hermano y dice, hermano, esto ha pasado. Y eran casi como las 12, 1 de la mañana, perdón. Uy, hermana, ya, ahora voy por ahí. Agarré con idea, me fui a su también por un cerrito. Fui a su casa, y de verdad. Y este joven, ¿qué había pasado? Me puse a orar ahí con él, hasta volverlo a vencer, que reaccione. Cuando vuelve en sí, empezamos a conversar y en su mano tenía con un libro como estos, ¿ya? Con un libro así, no esto por si acaso, un libro así, y estaban todo lo que al ser humano le hacía mal. Ver televisión, vestirse de esta manera, todo, así, igual, un libro chiquito lo mismo. Y se lo habían estado diciendo desde las 7 de la noche hasta la tarde, y le habían metido al sótano que tenían, valga decirlo, y en ese sótano le habían liberado entre más de 8 personas. El chico totalmente se volvió, no quería comer, no quería ver televisión, a su mamá le dijo, bota la televisión, es del diablo, eso no existe, no sirve. Empezó a quemar toda su ropa. Por un lado yo estaba diciendo está bien, pero por otro lado me preocupaba. Pero ya le había metido de todo. O sea, hace un tema tan fuerte psicológico, porque es un tema psicológico ya. Y hacía una presión, es presionar, es amedrentar a la persona, es decirle, es coaccionar a la persona, decirle, te vas a ir al infierno si no haces esto, te vas a morir. Y eso está mal. Si de verdad fuera así, en el Antiguo Testamento sí, a ver, el sumo sacerdote entraba para que el pecado de todos seamos perdonados, ¿verdad? Y si no estaba bien el pueblo, el sumo sacerdote, ¿qué pasaba? Moría. Pero había una cadenita, ¿no? En su cintura, sonaba la campana. Si eso traemos a estos tiempos, todos estaríamos fulminados. Porque todos pecamos. El que diga que no peca, se hace mentiroso. Y la Biblia no puede mentir. Y ahí está el detalle, que hay congregaciones, casi hablo otra cosa, hay congregaciones, yo iba a llamar sectas, pero hay congregaciones que trastornan, no transforman, trastornan la mentalidad del cristiano. Y ese chico estaba trastornado. Para traerlo otra vez en sí, costó. Y él se acuerda cuando me contaba, me decía, hermano, yo me acuerdo que 8 personas me agarraban, me sujetaban, hermano, me agarraban como, tú para agarrarlo así, algo así me agarraban. Y me agarraban la cabeza. Y es válido porque los vecinos del costado escuchaban los gritos, porque él gritaba, dice. O sea, no sé qué habrá pasado ahí más. No estaba ahí presente, pero no es un relato de él. Y tienen esa costumbre. Acá, pastor, usted lo manda a vender
mazamorra. Porque el que no viene del grupo, que no viene a mazamorra, no tiene que venir hasta que te explique toda la mazamorra. Hermano, de verdad, eso pasa en algunas iglesias. Pastor, una consulta. Eso es en la línea de legalismo, ¿no? Pero no sé si eso también tiene o es diferente. Por ejemplo, hay muchas personas que se van a otras iglesias a buscar liberación o allá hacen más ritos que te liberan de tal cosa. Bueno, hablaba del misticismo, por eso. ¿Eso es también legalismo? ¿O realmente la iglesia no tiene manifestación porque buscan en otro lado? No, porque si tú conoces la palabra nos limpia día a día. Si tú no conoces la palabra, buscas la ayuda. Ahora, no estoy diciendo que el pastor o los líderes que puedan tener el don de liberar, ¿ok? Que puedan ayudar, sí, perfecto. Pero ¿sabes qué pasaba? Había una joven en mi iglesia que todos los domingos quería ser liberada. ¿Me dejó entender? Eso ya no es algo correcto. O ustedes cuando van a la escritura y ven sobre el endemoniado, Jesús cuántas veces lo liberó? 20 veces. Y el hombre cambió. El problema es que el ser humano se acostumbra a lo fácil, o se acostumbraba a lo fácil y ya no quiere luchar, ya no quiere cambiar, ya no quiere ser un cristiano correcto, sino quiere todo lo fácil. Y muchas veces pensamos, y vuelvo a repetir, les hablaba de la música, ¿verdad? De Huancayo a veces, y estas personas porque danzaban pensaban que estaban en un poder del Espíritu Santo fuera, pero cuando salían tenían otro tipo de comportamiento, otro tipo de carácter. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Lo que estamos aprendiendo ahora, ¿dónde está la madurez? Yo no estoy diciendo que va a existir en momentos que pueda haber una liberación, sí va a existir en una iglesia. No es todo cada rato. Y ahora, esta misma persona quería todos los días, o todas las veces, o cada vez que ya pasaba, hermano, quiero que me libere. Ese es el casito, yo tengo una postura bíblica frente a eso, ¿no? Este casito donde dice, hermano, quiero que ore por mi hijo para que se arrepiente de su pecado. Hermano, yo puedo orar para que Dios le dé sabiduría a mi hijo, sí. Pero para que se arrepienta, no, hermano, porque la decisión es personal. Si tú conoces, si tú le hablas a tu hijo, él sabe lo que tiene que hacer. Y es más, la mayor evangelización que uno debe demostrar es el testimonio. Porque con testimonio tú vas a evangelizar a otros conforme tú te estás parando de frente. No porque tú me traigas parlantes, cantantes y un evangelista y los ubiques allí y mira, que tiene su talento, tuvo su talento y expandió la obra del Señor. Perfecto. Y Dios está bien. Hay momentos que podemos hacerlo. Pero la mayor evangelización es demostrar nuestra vida íntegra hacia los demás, a los no cristianos. ¿Y dónde empieza eso? En casa. ¿Por qué tu hijo no quiere ser cristiano? ¿Por qué tu hijo no quiere convertirse? ¿Por qué tu hija no te hace caso? Es otro tema, no el tema de hoy, ¿ok? Y así sucesivamente. Ahí viene el detalle. El siguiente punto dice, vive y deja que Dios obre, ¿no? Dice que la madurez espiritual depende solo de Dios y que el hombre no tiene nada que hacer en el proceso. Falso. Si Dios ya nos dio el conocimiento, ahora le toca al hombre enrumbar el camino. El problema es que el ser humano no quiere enrumbar. El ser humano le gusta estar sentado y que Dios obre nada más. Por ahí alguien decía, ¿cómo se construye una iglesia? Hace poco, ¿quién tiene TikTok acá? Nadie, no, yo no tengo hermano. ¿Alguien tiene TikTok? ¿No tiene TikTok? ¿No? ¿Qué santa esta iglesia? Ay, hermano, dice sí. ¿Qué santa es esta iglesia? Yo soy pecador, tengo TikTok, me voy al infierno. En TikTok apareció una persona, un teólogo llamado que es de Venezuela, que está en Colombia, pero algo así,
Y esta persona habla acerca de los diezmos, ¿no? Y dice que no se debe dar los diezmos en esos tiempos, porque ya fue el tiempo. ¿Ok? Y la pregunta es entonces, ¿cómo se desarrolla la obra del Señor? Y mucho hay un argumento muy sutil en esos tiempos que nos está golpeando a la iglesia del Señor y en un pensamiento muy humanista. La iglesia se está llenando de un pensamiento muy humanista. Hay que darle comida al gatito, pero dejas al enfermo que muere. Hay que darle cuidado al perrito, dejas al hermano que se muera de sed, que se muera de hambre. ¿Ah? ¿Se han dado cuenta de esa contradicción? En mi iglesia yo veo sus casos, ¿ah? Y hoy en tiempo está, pero ¿para qué vamos a dar un tiempo? ¿Qué pasó? Trabaja. ¿Para qué? Claro, yo sé y entiendo que hay pastores aprovechadores. Y eso sí lo entiendo. Y que muchas veces esos pastores han malogrado el testimonio sacerdotal. ¿Por qué? Porque se llenaron sí sus bolsillos, hasta incluso muchos de ellos se hacen llamar pues ahora los apóstoles, porque hasta avión tienen, ¿ok? Y efectivamente no hacen nada. Conozco a un pastor por aquí cerca, donde yo vivo, que gana casi como 8,000 soles, pero el pastor principal en su iglesia, para viajar. ¿Quién no quiere ser pastor de esa congregación? Pues esa congregación muy categorizada, porque el pastor es ley. Hasta incluso una vez, les digo honestamente, por ahí uno de sus aprendices que tenía el pastor se denominó el mediador entre la iglesia y la iglesia. ¿Ah? Así. Y por culpa de esos testimonios, pastores, siervos del Señor, como se dice criolamente, pagan los platos rojos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Dios lo va a hacer, hermano. Déjalo ahí. Si hablamos de ese tema. ¿Cómo se compran los instrumentos? Dios va a proveer, hermano. Dios, sí, yo sé que Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros y nosotros como iglesia debemos proveer para la mejora de la casa del Señor. Porque es sencillo para la mejora de la casa del Señor. Hace poco en la iglesia, hace 2 semanas hemos comprado un instrumento musical y les dije a los hermanos, vea, no es para mí, es para la iglesia. Si fuera para mí, no lo recibiría, no yo trabajo. Pero este instrumento se va a quedar para la iglesia, para la administración, para incluso los cantantes que quieren dar su profesor de música, es para usted. Entonces colaboren. Hermanos, ¿cómo se paga el recibo del gas del agua? ¿Cómo? Si no hay los diezmos. ¿Cómo podemos hacer y obedecer a la palabra cuando decimos que el obrero tiene su salario? ¿Cómo? Y muchas iglesias son duras, ¿ah? Disculpen, ¿ah? Porque quieren que el pastor esté a 24/7 para ellos, pero ellos no saben darle al pastor lo que corresponde. Se lo digo honestamente. Para predicar, para enseñar, no es fácil. Y yo me imagino al pastor estudiando. Y usted dice, mi pastor sabe predicar los domingos, hermano, sabe. No, hermano, está estudiando el pastor. Y ese estudio cuesta. ¿Qué le va a costar si solamente se agarra su Biblia y tal? Hazlo tú entonces, hermanito, predica el domingo. ¡Predica! No, pues yo tengo que trabajar, estoy ocupado. Tú sí. O sea, tú sí eres un humano, el pastor no. Ahí tenemos que ponernos. ¿Algo iba a decir, creo? Ana, lo que mencionaba, justo yo había visto un comentario así, justo vi a una pastora, escúchame, una pastora que le estaba hablando a su público y como que se estaba quejando, porque era como una queja, porque dijo, a mí me han invitado a predicar y no me han ofrecido, no me han dado nada. Entonces, en esa parte yo dije, para mí, ¿no? Si le han invitado a la pastora a que dé la palabra de Dios, es una invitación y si le dan una ofrenda, si el Señor toca el corazón, le dan una ofrenda, pero no es una obligación. Pero ella lo tomaba como que una obligación y encima se estaba quejando que le habían dado muy poquito. Entonces ella
estaba viendo la palabra de Dios como un tema económico, más no espiritual. Mira, acotando eso, nosotros tenemos células en diferentes partes de Lima y una de las células que tenemos es en un lugar bien complejo donde muchos son empresarios, ¿ya? Y uno de ellos un día le dijo a mi mamá, que es pastora, le dijo que por cierto me han dicho que va bien a enseñar para la escuela militar, a los maestros, le dijeron ahí, por ahí, es fácil hacer iglesia y fácil de recibir dinero. Una forma inconversa. ¿Tan mal nos ven a nosotros los cristianos? De verdad que sí. Y nos ven que piensan que los tratamos por plata y no es así. Ese tema como ejemplo. Otro tema como ejemplo, vive y deja que Dios obre, ¿ok? Es en el liderazgo. ¿Qué te preocupa, pastor? Dios ya nos vamos a proveer. Llega el día que vamos a hacer la campaña y no tienes nada. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que hay fe y también hay obras. ¿Y las obras a quién le corresponde? Hacer, actuar, buscar. ¿Quieres hacer un evento? ¿Un congreso de damas? Sí, pero no se preocupe, ya está para el 8 de marzo. Ya la mujer ya va acá, chévere. Llegó el 8 de marzo, no hay nada. ¿Qué pasó? Y muchos nos agarramos con eso. Dios ya verá. Ese tema, ¿no? Dios proveerá, ¿no? Sí, yo sé que Jehová es Jireh, eso lo sabemos, ¿correcto? Pero ¿y si no nos movemos? Pero también eso es por una falta que no hay una enseñanza bíblica respecto a las ofrendas para que el hermano, porque si vamos al libro del Antiguo Testamento, Dios no lo ordenó a Moisés que le dijera por ofrendar voluntariamente todo y también para construir el templo hasta que soltó. Pero si la iglesia no es enseñada, porque lo único que nos va a transformar la mente es romper el bolsillo, la mano, es la palabra de Dios. Yeah. Es también falta de enseñanza. Ya, yo pregunto, ¿alguien sabe lo que es el tiempo aquí? Sí sabemos, pero como se ha distorsionado, como dijo usted, de tantas cosas y cosas que hay, muchos todavía no se entienden. No, pero estoy preguntando, ¿sabemos lo que es el tiempo? ¿O no? ¿Sabemos por qué tenemos que diezmar? ¿O no? Porque si no, me preocupa y es una parte de los principios de salud de doctrina. Yo he escuchado también a varios hermanos así, cuando comentan, algunos están de acuerdo con el tiempo, pero otros dicen, no, yo solamente diezmo el 50% del 10% y el otro 50% de los pobres que necesitan. ¿Será correcto eso? No. Si tú quieres, después de tu diezmo, lo que haces para tu diezmo, agarra tu plata y a tu calidad. No hay problema. Según ellos, cumplir con el 10%. Porque eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, hay un tema muy claro aquí. Pero pastor, yo estoy dando mi diezmo, mi iglesia no hace nada, la junta directiva no sé qué hace con la plata. Perfecto. Para eso hay un orden. Para eso hay un pastor, hay una junta directiva que debe tener cuidado. Esa es la legalidad, ese es el orden. Y si el pastor o la iglesia de cualquier congregación comete algo negativo bajo eso, Dios lo va a juzgar. Usted cumpla. Usted siente libre y yo cumplo. Porque a mí no me va a juzgar, yo estoy cumpliendo mi parte, ¿no? Y ya el que le va a juzgar es a la cabeza. Si está administrando bien o no. Y eso pasa en las iglesias. Las iglesias muchas veces dicen, te doy unos rocías, y ese es mi diezmo. Sí, nos ha pasado. Te doy otra cosa, ese es mi diezmo. Pero las iglesias no necesitan todavía este letrero. No, hermano, que sentí hacerlo, este letrero es un texto bíblico, es mi diezmo. Un momento, Señor. Hay otros, son sinvergüenzas. O no son sinvergüenzas. Porque dicen, hermano, yo gano poquísimo, y doy 10 soles más de mi diezmo. Estoy cumpliendo, estoy diezmando. ¿Así? ¿Qué tiene saber, hermano? No es por fiscalizar, pero hermano tiene 2 cargos, tiene 4 puestos en el hueco, tiene una empresa que hace tal cosa.
y gana 1000 soles, no, gana 100 soles, dice, porque no tiene 10 más 10 soles mensual. ¿De verdad? No lo estoy bromeando, hermano. Y usa el concepto que dice mi hermana, ¿no? Es que, hermano, no es la diferencia le voy a dar a los pobres. No. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que no iba a haber pobre? ¿Qué dijo Jesús? Siempre va a haber pobres. Siempre va a haber pobres. Con detalle. Me está preocupando sobre el tema del dinero, frente. Ya hablaremos otro día. Siguiente nivel, ok. El cielo es lo único que importa. El como vivamos en esta vida no le interesa a Dios y no hace ninguna diferencia. ¿Qué dicen ustedes con eso? ¿Es correcto? No. A ver, ¿quién buscó eso? Segunda de Corintios 5:10 y Tito 2:15, perdón, 11:15. Segunda de Corintios 5:10. Sí. Y Tito 2:11-15. Segunda de Corintios 5:10 dice el hermano, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Tito 2:11-15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta gloria sobria, justa y piadosamente. Ok. Entonces, ¿qué podemos decir cuando hablamos de el cielo es lo único que importa? ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque Dios nos va a tomar cuentas de todas las cosas que podamos hacer. ¿Y qué debemos hacer nosotros entonces? Debemos andar conforme a su voluntad. El cristiano tiene una responsabilidad en un proceso de madurez, pero la responsabilidad de ¿qué? De obedecer la palabra. Y si hay ya cosas puestas en la Biblia, ¿por qué tenemos que romperla? ¿Por qué desobedecerla? Si ya está establecido. Porque aquel que dice, no importa cómo llegamos aquí, no importa, eso no le interesa a Dios. Y eso me está pasando, ¿verdad? Me han hecho acordar. Y eso me está pasando con los jóvenes. Estos ambientes que se están dando en los jóvenes. El disfraz de Halloween, por ejemplo. ¿Han visto el culto? Que algunos vienen vestidos de Herodes, otros vienen de Judas. Y así han tenido su culto, ¿eh? En una iglesia. No importa cómo vivamos ahora, no importa, dice, normal. Dios no nos ve eso. Dios ve, dice, y se agarra de esto, Dios ve en lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué están enseñando? Tenemos que, ya les dije, tenemos libertad, pero cuidado con el libertinaje, es un filo muy delgadito, que a veces no nos vamos a dar cuenta. Y estamos pensando que estamos haciendo bien. Y muchos se están agarrando de aquello. Y estos son temas o estos pasos que estamos, estos conceptos falsos de una vida espiritual, ya está instalado en las iglesias hoy en día. No es que va a venir, no, ya está. Y el joven que más quiere, ¿no? Si le da su gusto, sí, me parece igual como mi amigo tiene su fiesta de Halloween. Y la canción cree que yo tengo mi fiesta de disfraz cristiano. ¿Qué le identifica? Cristiano. ¿Por qué? Porque el personaje de la Biblia. Eso no hay, está. Y está. Otro dice, no importa, hermano, cómo venga, acá yo acepto todos los pecadores. Yo sé que la iglesia está abierta para todos los pecadores. Porque van a estar en un proceso de arrepentimiento y crecer en su vida espiritual.
pero no para que tú digas, acá puedes hacer lo que tú te da la gana. Y ya hemos visto casos. Acá en Lima Norte hay iglesias que aceptan a los jóvenes mientras pueden entrar fumando, pueden entrar con sus aretes, no hay problema. No hay problema. No importa lo que quieran. He conocido iglesias, honestamente, y estamos en un tiempo muy difícil, donde este tema, la vida espiritual personal, está siendo avasallado. Totalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Todos esos conceptos falsos contradicen totalmente la palabra de Dios. Deben ser rechazados si es que el creyente quiere madurar espiritual. Hay una tarea que ustedes tienen que hacerlo, ¿correcto? Ya habrán desarrollado esa primera tarea, me imagino que sí. Y el siguiente tema es relación entre la vida espiritual y la salvación. ¿Alguien puede leer lo que dice salvación, por favor? Salvación. Un acontecimiento que ocurre solo una vez, un momento en la vida de una persona en la que decide poner su fe, es decir, creer en Cristo para que sus pecados se les sean perdonados y reciba la vida eterna. En el momento de la salvación, todo aquel que cree que es posicionalmente santificado para vida eterna. ¿Y vida espiritual? ¿Lo puedes leer? Sí, sí, gusta. Vida espiritual. Un proceso que dura toda la vida terrenal, mediante el cual el creyente vive una vida que agrada a Dios, madurando espiritualmente. En la vida espiritual, el creyente es santificado de una manera progresiva y práctica en su diario vivir. Hay un cuadro al costado donde dice salvación y vida espiritual, ¿correcto? Sí. Dentro de eso, de ese cuadro, ustedes hay un concepto, ¿ok? Abajo dice, hay dos aspectos de santificación. Uno es ser apartado para Dios, ¿en qué? En santidad, y ser separado de qué? Del pecado. Y la... Entonces, la santificación, estamos viéndolo ahí, que quiere decir ser hecho santo o ser hecho, ¿qué cosa? Justo. Santificación es el término empleado en relación tanto con la salvación como con la vida espiritual. Entonces vamos a definir aquí. La salvación es solamente una sola. ¿Ok? Porque es la justificación y es una relación ¿con quién? Con Dios. A su vez, la vida espiritual es una constancia de un proceso, como dice, santificación. Es progresivo, ¿ok? Obediencia ¿a quién? A la palabra y formándose ¿dónde? A la imagen de quién? De Cristo. Son diferentes, ¿ok? Pero están relacionados. ¿Ya? La salvación con la vida espiritual. Justificación en la salvación, sí, y relación con Dios, sí. Pero solamente ocurre una vez. Y la vida espiritual es un constante caminar. ¿Ok? Día a día. Todos los días. No, los domingos no lucho con el pecado porque estoy en la iglesia. También se lucha. ¿Ah? No, hoy día no, porque he hecho tregua con Satanás. De hecho, que hoy día no me ataque en esta zona. No, hermano, todos los días luchamos. Porque todos los días estamos propensos. No estamos diciendo que debemos pecar, ¿no? Estamos propensos por nuestra carne. Pero siempre tenemos que luchar. Ayudar, pedir ayuda a quién? Al Espíritu. Ayúdanos. Somos débiles. Y si tenemos alguna debilidad, ¿qué debe ser o qué debe pasar? Correr a los pies de Cristo. No es malo reconocer, al contrario, reconocemos y mejoramos. Es parte de la madurez. ¿Ok? Muy bien. Nos pasamos
al punto número E, resultados de la salvación. Ajá. ¿Qué dice? Está ahí con la vida espiritual, ¿ok? Que nos va a ayudar a mirar las cosas en su debida perspectiva. A través de su Hijo Jesucristo, Dios dice, a ver, ¿qué dice? Nos redimió en la esclavitud del pecado. Juan 8, 31, 36. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Juan 8, 31, 36? A ver, ¿quién lo tiene? Versión bíblica el día de hoy. Vamos, jóvenes. Vamos, hermano. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, entonces, ¿cuál sería ahí? En Juan 8, 31, 36, ¿qué encontramos ahí? Que nos hizo La verdad, libres. conocer la verdad. Somos libres. O sea, ya no somos esclavos de pecado, ¿sí? Somos libres. ¿Qué dice el siguiente? Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ajá. ¿Qué recibimos? Perdón. ¿Ah? Ahí estamos, ¿ah? ¿Nos perdonó el castigo merecido por el pecado? Sí. Y cuando pecamos, ¿podemos ir a Él a pedirle perdón? Claro. Y Él nos va a perdonar. Siguiente. Romanos 4, 21 a 25. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada con justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué hizo Cristo? Nos justificó. ¿Ok? Apunten ahí. Nos justificó. Siguiente, Romanos 5, 10, 11. Romanos 5, 10, 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estaba el hombre con Dios, ¿en qué? Separado, roto esa relación. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo Jesús? Nos reconcilió consigo mismo y con nuestro Padre. Ajá. ¿Estamos? Sí. O sea, no podemos decir, hermano, a estas alturas, el día de hoy, hermano, uy, no sé si está, no sé si estoy andando bien. Estamos escuchando ahí la palabra. Y tenemos abogado, ¿en quién? En Cristo. Por eso digo, si tenemos cualquier cosa que aún no hemos podido hacer, corramos a Él. Corramos a Jesús. ¿Quién nos podrá ayudar? Solamente Él. ¿Quién nos podrá sacar de nuestra ansiedad, de nuestra depresión, de nuestra preocupación? Solamente Jesús. Amén. No yo.
No estoy diciendo que la vida del cristiano es color de rosas, porque la vida del cristiano, de la cristiana, es difícil, se lucha, hasta incluso tu propia familia reniega de ti. Pero es lo bonito, que tú demuestres que eres cristiano con tu madurez y le hagas entender que Dios es amor, pero que Dios también es corrección y que a Él debemos ir primero antes que cualquier circunstancia. Entonces, la salvación es una sola vez, se puede perder. Ajá. ¿Quieres que responda hoy día o otro día? No, dice. Ese es un tema teológico donde dos corrientes teológicas no se ponen. Algunos dicen que la salvación se pierde y otros mencionan que la salvación no se pierde. Mi respuesta a esta pregunta es, hermano, camina, sigue caminando como lo vienes ahora. Porque si te detienes en decir se pierde o no se pierde, tu duda entra. Y por ahí puede caer la flaqueza y decir ya me voy feo. Cuidado. Entonces dedícate a hacer como si fuera el último día de nuestra vida y caminemos. Caminemos. Porque si te va a dar una respuesta teológica, de repente no te va a gustar, o de repente sí, y después, el pastor dijo eso, el Señor no. Lo que sí debemos preocuparnos es en mantenernos en integridad, en santidad y fidelidad a Dios. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué dice? Nos trasladó del reino de las tinieblas, de Satanás, al reino ¿de dónde? De la luz, su Hijo Jesús. Donde estábamos en tinieblas, estábamos muertos en el pecado, nos sacó de ese lugar y nos trasladó ¿a dónde? A la luz. Por eso hablaba de la cultura, ¿se acuerdan? La cultura mundana ya no puedo traerlo a la iglesia. Esto es distinto. Mi vida ha cambiado. Ya no soy igual, ya no soy el mismo. Lastimosamente todavía algunos traemos cosas del mundo hacia la iglesia. Y ahí está. Seguimos. Nos recibió en Cristo tal y como somos. Así como somos, así como estamos. Tenía un carácter peor que el de Pedro todavía. Cortaba no una oreja, sino dos. ¿Ok? Pero cuando vine a los pies de Cristo, porque Él me recibió así tal como era, que dice, me cambió, me transformó. Porque ya estando en los pies de Jesús, no va a ser igual. Ya no va a ser como Pedro, va a ser como Juan. Amor. ¿Ah? ¿Estamos? Ya no va a ser colérico, porque la mayoría de coléricos en las iglesias dicen Pedrito, ¿no? Pero cambió también. Cambió. Ah, pero sin cambiar, claro que sí, ya le dicen Juan, ¿verdad? El apóstol amado. ¿No? ¿No, pastor? Muchos Pedros ya no se va a Juan ya. Ya está. Entonces, ya no hay de eso. ¿Por qué? Porque Cristo nos cambió. Nos cambió. ¿Qué más? Nos hizo nuevas criaturas espirituales en Cristo. Entonces, muchos de nosotros ya no estamos como los bebitos caminando, porque ya hemos fortalecido nuestras piernas, ya tendremos 2, 3, 4, 5, 6 años, 7 años, 20 años, 30 años. Ya no estamos bebitos, pero ya estamos ya en un crecimiento espiritual, de una madurez. Nos dio vida eterna en sí mismo. Otro punto, nos concedió el Espíritu Santo. Y por último, nos liberó del poder del pecado y de la naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza pecaminosa? Sí, pero ¿cuál era la naturaleza pecaminosa? ¿Cuál era? ¿Por qué decimos que hay una naturaleza pecaminosa? ¿De dónde viene? De
Adelante, muy bien. Adelante. ¿Ok? ¿Estamos? Nos estableció en una serie de nuevas relaciones, ¿no? Y en estas relaciones que tenemos es Dios nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Jesucristo es nuestro Señor y nosotros somos su siervo. Eso es muy interesante porque muchos dicen, yo quiero ser servido, mas no ser siervo. ¿Ok? Y el siervo está presto. Recuerden que siempre en el Nuevo Testamento van a encontrar que Jesús sirvió. En el Nuevo Testamento y en los Evangelios Jesús sirvió. ¿Recuerdan la escena cuando Jesús está lavando los pies? Y había que dice una toalla. Si ustedes buscan la historia y escalan un poquito más, tendría un significado de eso. Había humildad. Soy Jesús, hermano, ¿qué pasa? Yo te voy a lavar los pies, yo soy Jesús. Yo hago así y se acaba todo. ¿Ah? Pero no dijo eso, sí. ¿Qué hizo Jesús? Tráeme agua. Un perfume carísimo le había traído. ¿Qué hizo con ese perfume? Por ahí estaba Judas, ¿no? Maestro, no lo venda para el ingreso. ¿Qué hizo Jesús? Y eso nos debe enseñar a todo cristiano siempre dar lo mejor que tenemos a nuestros hermanos, honrar a nuestros pastores. Eso. El problema es que como cristianos no hacemos eso. Y a veces honramos a personas equivocadas. Y eso tiene que ver en relación también con la bendición que recibimos de parte de Dios, la honra. Y muchas veces no lo hacemos. Jesucristo es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Jesucristo es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Somos sus amigos. Somos los pámpanos. ¿Qué más? No todo lo necesario para llevar una vida piadosa. Nos colocó en Cristo y a Cristo en nosotros. Nos apartó para una vida santa. ¿Qué más? Nos identificó con la crucifixión, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo para que anduviésemos en novedad de vida. Esta parte es doctrina. El que no cree en Cristo que murió, el que no cree que Cristo resucitó, el que no cree que Cristo va a venir, vamos, frito, pescadito. Entonces vayan allá a la franja de Gaza. Ahí vayan a esperar la primera llegada del Mesías. Ustedes no están en ese nivel, ¿sí? Usted sabe que Cristo va a volver. A los islámicos y el pueblo de Israel, ellos están pensando que va a ser por primera vez. Ustedes no están en ese nivel, ¿correcto? Ustedes ya conocen ya. Ustedes estamos esperando que cuándo, la tercera, la segunda. ¿Ok? Pero por ahí algunos están pensando que no. Entonces, nos estableció en la iglesia que es el cuerpo de Cristo para servirle a Él y a nadie más. Y ahí hagamos algo puntual. Donde Dios te ha plantado, florece. Ay, no me gusta la cara del pastor cuando se molesta. Florece, hermano. Ay, no me gusta cuando mi líder me llama la atención. Ay, no me gusta esta iglesia, no hace nada. No hay programa, no hay nada. Hermano, florece. Vamos, ahí te plantó el Señor, aquí te plantó el Señor, florece. Acá demuestra tu vida espiritual, cómo estás creciendo. No me hables que tienes tantos años en el Señor. Es como decirte que un profesional que tenga, hace poquito había una persona que decía, yo soy tal, graduado en la universidad, tal, en la
licenciatura, tengo maestría, tengo doctorado en tal especialidad, tengo un título nacional con la universidad. Ah, su nombre era una eminencia, gracias. Qué eminencia hemos traído el día de hoy a la ponencia. Le dieron 2 preguntas y el hombre no tuvo inteligencia emocional, la fregó todo. Ahí está. Ahí está. Tú puedes tener todo, tener el mejor título, pero donde estás plantado no floreces, no es el pastor, eres tú. Pastor, ¿en qué te ayudo? Vamos a trabajar, vamos. Ah, le estás animando al cielo. Y estás dando frutos de lo que quieres hacer por la iglesia, para el Señor. Sí, hace poco, cuando estoy trabajando, hice una gestión y por ahí las coordinadoras me decían, pero tú tienes que salir en la foto. No, ¿para qué? Que salgan los que tengan que salir en la foto. No. Pero tú lo has traído a la persona, invité a alguien importante. No me gustan las fotos. ¿Para qué? ¿Me basta tener su contacto? No, pero es que tú has traído, tienes que demostrar tu gestión que has hecho. Mi gestión va a estar sola, le digo. Y el cambio se va a ver y vamos a impactar distinto. Déjala. Que se tomen la foto quienes tienen que tomarse la foto. Yo no. ¿Ok? Y eso es lo que sucedió. No salí en la foto, no pasó nada, supuestamente yo no hice nada, pero hoy se vieron algunos resultados. Y me decían, oye, tienes muchas influencias, estás en otro nivel. Y me decían, no se trata de eso. Mientras que podamos servir para una causa correcta, así también ustedes demuestran, si tienen ese talento, demuestran que impactan al mundo o la parte donde ustedes se sociabilizan, como son cristianos. Ahí está. Por ejemplo, en mi grupo de trabajo, en mi equipo directivo, tengo una mente agnóstica, no cree en Dios, para nada. Pero vamos a llamar así, para su mala suerte ya, somos 3 cristianos en el grupo. Y tienen que combatir ella con nosotros. Pero no estamos tranquilos. Y ella se acerca y me dice, yo no creo en esto, yo no creo. Muy bien, no creas, es válido. Yo respeto tu opinión. No hay problema. Pero después dice, no, pero tienes razón, claro, ¿no? Total, me haces caso a lo que te estoy diciendo, no lo que tú dices, ¿cómo es? Dice, no, está bien, sí, bueno, Dios no existe, pero bueno, ya, sí, por ahí, ¿no? Y siempre los agnósticos te van a hablar de una sombra, alguien supremo, pero no saben quién es, etcétera, etcétera. Pero uno va demostrando cómo es. Y uno va caminando en su labor, en su profesión, en la universidad, en el trabajo, donde vayas, vas demostrando quién eres tú. No por lo que digas, yo soy cristiano, ¿ya? No por lo que digas, sino por lo que tú haces. Y le vas a demostrar a ellos quién es tu Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y es una forma de evangelizar. Si Cristo nos puso en un lugar, crezcamos. No sean luciernas, ya les he dicho. Sí, pastor, ya lo hacemos, sí, mañana ya no estás. Cuidado con eso. Y acá dicen, no, somos pámpanos, ¿sabes? Cuidado. Que no das fruto, y como no das fruto, vamos a hacer una fogata con toda esa rama seca. Ustedes pueden dar fruto. Solamente depende de ustedes. Doblen sus rodillas, tomen la decisión y digan, Señor, quiero vivir una vida digna delante de ti, como lo vimos la vez anterior, en santidad. ¿Qué importa que me digan loco, aleluya, fanático? ¿Qué importa que me digan que soy santurrón, doña Pepa? No importa lo que me digan de todo, no importa. Yo
mantengo mi principio, mantengo mi personalidad y mi identidad hacia los demás. Y es que el cristiano ha perdido su identidad y por eso al cristiano se le conoce como cualquier cosa menos como cristiano. Y el cristiano tiene que mantener su identidad porque estamos representando a Cristo, porque somos su imagen, su carácter. Yo tengo un carácter fuerte, tengo un temperamento fuerte, ¿ok? Y de los golpes que me he dado, ¿sí? Los troncazos que me he dado, he ido madurando, he ido aprendiendo. No, a pesar que yo ya llegué, ay sí, hermano, qué lindo habla, qué bien, qué bonito, así nos enseña. Yo también he pasado. Y muchas veces he llorado, muchas veces me he frustrado, muchas veces no he querido ya ir a la iglesia. Como hijo de pastor, muchas veces he querido renunciar y odiar a Dios. Hace poco justo pasó una circunstancia en la iglesia donde mi padre es pastor, muy fuerte, muy difícil. Y hace poco he dicho, Señor, te estamos sirviendo, ¿qué es esto? Que vean y te amenacen. Hermano, hacer la obra realmente como está escrita, no es fácil. El enemigo se te levanta. Sí, yo sí creo que el enemigo se levanta. Yo sí creo que el enemigo se levanta y te va a poner todos los obstáculos para que tú sigas creciendo. Pero déjame decirte que cuando tú pasas ese obstáculo, la victoria de Dios va a ser espectacular, porque lo he vivido. Cuando estuve liderando aquellos años atrás, 10 jovencitos entre adolescentes y jóvenes. Hermano, me quedé sin trabajo. Me quedé con deudas fortísimas. Y ellos no sabían. No les voy a mentir, yo ganaba 200 soles mensuales, no semanales, que me alcanzaba para refinanciar una cuota de banco que tenía, porque yo había tenido un negocio y perdí casi como 200.000 soles. Fuertísimo. Hermano, ¿quién no se quiere el mundo así? Yo no sé por qué estoy aquí parado, ¿verdad? Bueno, sí sé, ¿no? Le digo no sé en el sentido, ¿qué es esto? Porque yo llegué a un momento de decir, ya no más con mi vida. Ya no más, jovencito, 20 y tantos años. Pero ahí está el Señor. Y empezamos a hacer nuestros retiros espirituales con los jóvenes. En ese tiempo teníamos un programa de Compassion International en la iglesia y habían jovencitos, y estos jovencitos no eran cristianos, y empecé a hablar con ellos, y ahí empiezo a hablar, y como que por ahí había ese talento, ¿no? De poder enganchar con los jóvenes, siempre engancho con los jóvenes, ¿sabes? O sea, no sé qué, hay algo medio raro ahí, digo, no sé qué pasa ahí, ¿no? Con los adolescentes engancho rápido, y empezamos a hablar con ellos, y los chicos empezaron a ir a la iglesia, y ya no éramos 10, ya éramos 20, y de 20 ya éramos 30, y éramos 40, y éramos 50, y empezamos a subir, empezamos a juntarnos a la iglesia para orar, oramos, bonitos momentos. Pero muchos hermanos, ancianos, diáconos, nos prohibieron orar. Los padres de estos chicos venían a tocar la iglesia peor que desesperados para sacarlo de la iglesia porque ya eran las 10, 11 de la noche y que sus hijos no podían estar más altas horas de la noche. ¿Cómo es la vida, hermanos? Esos chicos salen del mundo ahora y sus padres lloran. Hoy me dicen, hermano, yo ya no soy líder, hay una nueva ley. ¿Cómo ella vaya? Me duele el corazón. Son vidas. Pero los propios padres cosecharon eso, o sí, sembraron eso y cosecharon hoy lo que está pasando. Y los propios padres son cristianos, no pudieron tener un hogar establecido porque permiten que esos chicos convivan ahora con sus parejas, ni siquiera se casan, no convivan.
Y ese es el resultado cuando la iglesia, los maduros, los más antiguos, no entienden lo que es el crecimiento. Y nosotros seguimos. Y llegamos a tener 120 jóvenes, hermano. Muy bonito, duró un año clavado. Porque de ahí, como la iglesia fue creciendo más, vinieron personas conocedoras de la palabra y empezaron a destruir esa obra, buscándose adeptos, y a los jóvenes lo trabajaron. Como estábamos en preparación de los jóvenes con enseñanzas, empezaron ellos a hablarle de otras cosas y a hacer un pacto entre amistad entre ellos, y muchos jóvenes se fueron al mundo. ¿Por qué? Porque nuestros propios líderes que tenemos en la iglesia no tuvieron discernimiento, no tuvieron madurez, no tuvieron una vida espiritual personal, porque si hubiesen tenido, hubiesen discernido lo que iba a pasar o lo que estaba pasando. Y la batalla fue. ¿Es muy importante tener una vida espiritual consagrada? Sí, es importantísimo, y cada uno de nosotros. Así que, lo que sí les pido, hermanos, con este tema, y nos vamos a quedar ahí, para quedarnos en la letra F, que es el papel del Espíritu Santo en la vida espiritual. Ya lo vamos a hablar en la próxima clase. Les pido que siempre oremos, batallemos. No así vengan el desánimo, vengan lo que nos diga, luchemos. Estamos siempre en una lucha constante. Pero solamente va a depender de nosotros, cuando digo nosotros, en poder aceptar y pedirle ayuda a nuestro Dios, al Espíritu Santo, para tomar las mejores decisiones. Y está en nosotros decidir correctamente. Así es, hermanos. Entonces, ¿hay tareas? Sí, hay tareas del libro. Ojo, hay 2 tareas del libro, o 3 ya. 3 ya tareas que deben ir elaborando. En cualquier momento voy a revisar. ¿Ok? 4 creo hay, porque en la letra F nos hemos quedado. ¿Ok? Hay 4 tareas. ¿Ya, pastor? Así que tienen que. Hasta el número 24. A ver, vamos a ver. Sí, hasta la página 24, pero ya hay una tarea, 2 tareas, 3, 4. A ver, en la página 18 hay una tarea. En la página 20 hay otra tarea. En la página 22 hay otra tarea. Y en la página 24 hay otra tarea. Son 4 tareas. ¿Ok? Dije 3, hermano. 3, pero la anterior hay una. Ya está bueno. Vale. Gracias, hermano. Gracias. Bien, amados hermanos, gracias a Dios por esta clase. Esperamos que sea de mucha bendición para nosotros. Vamos a, esta mañana, vamos a poner de pie, vamos a despedirnos. Y no se olviden de bien temprano, porque es necesario estar temprano aquí para orar.